Osorio. Cualquier pregunta no duden en escribir en el grupo y la profesora leerá la pregunta en el chat y desde allí le responderá. Buenas tardes, estimados participantes, bienvenidos todos. Hola, buenas tardes, ¿cómo están? ¿Cómo se encuentran? Bueno, me siento muy contenta y emocionada además de estar participando hoy en esta actividad con ustedes. Además de los lazos de amistad y de solidaridad y de compañerismo que me unen al profesor Freddy Contreras y que pues me hacen sentir bien de poder colaborarle en el diplomado de educación terapéutica en diabetes, que sé que es el niño consentido eh, y el amor del profesor Freddy Contreras. Hoy me corresponde hablarles de autocuidado y empoderamiento en educación terapéutica en diabetes. Como les comentaba, no soy muy experta en el manejo de las plataformas. No veo aquí el chat, así que si hay algo, algún comentario, Otto, por favor me lo dice o me lo lee, porque aquí yo no lo veo. Yo estoy viendo en este momento solo mi pantalla. ¿Bien? ¿Me escuchan? Sí, Bueno, sí le escuchamos perfectamente. Lo que pasa es que los participantes se les están pide en silenciados. que bloqueen el Bueno, micrófono. y contenta que mi amiga María del Rosario está aquí, pues profesora María del Rosario, si tiene alguna necesidad de hacerle un aporte, pues bienvenida, maestra, la escucharemos. Ok, entonces el objetivo de la actividad de hoy es desarrollar en el educador terapéutico en diabetes las habilidades y destrezas para enseñar el autocuidado y empoderamiento al paciente y, así, y también a los demás miembros del equipo de salud para un control eficaz en la diabetes mellitus. Ya sabemos entonces que todo el equipo inter y transdisciplinario es fundamental para lograr eh, la educación terapéutica. Bien, las patologías crónicas como la diabetes demandan la adaptación de la persona y su entorno a un nuevo estilo de vida. Esto conlleva una participación activa y consciente. ¿De quién? Del paciente. De allí la necesidad de un proceso de enseñanza-aprendizaje para el automanejo de esta y con ello las competencias necesarias que se van a traducir en el empoderamiento. El empoderamiento de esta persona sobre su proceso salud-enfermedad. Para ello necesitamos contribuir a la modificación de conocimientos, de comportamientos y actitudes. Es decir, favorecer la autonomía de esta persona para aprender a cuidarse, crear hábitos saludables, asimismo como la adherencia al tratamiento. Estuve revisando la ADA, que es la Asociación Norteamericana de Diabetes. Ellos señalan que el paciente debe ser tratado de forma personalizada. Qué frase tan poderosa y tan importante para quienes educamos es el hecho de tratar de forma personalizada al otro, entender que él no es uno más de muchas personas que están enfermos. Él es una persona y tiene características particulares que lo hacen merecedor de toda nuestra atención y toda nuestra consideración. Es importante decir que el objetivo de la educación terapéutica de diabetes entonces es ayudar al paciente a adquirir los recursos para gestionar óptimamente su enfermedad. Debe ser una negociación permanente entre los objetivos terapéuticos, los objetivos que tenemos nosotros para mejorar la salud de ese paciente y las necesidades del paciente, teniendo la persona un papel proactivo y participativo en todo y cada uno de los componentes. Por eso hablamos entonces de la autonomía del paciente. Hay algunos conceptos fundamentales que deben ser manejados en la educación terapéutica en diabetes y que seguramente ustedes lo vienen escuchando desde el comienzo del diplomado. Uno de ellos, el automanejo, el autocuidado, el autocontrol. Estos términos han creado cierta controversia entre los investigadores y quienes estudian la educación terapéutica en diabetes. Y es porque han sido tratados de manera indistinta. Por ejemplo, el concepto de automanejo ha sido polisémico. Se traduce indistintamente como autocuidado, autocontrol, autoayuda, autogestión, etc. Ahora veamos, ¿en qué consiste el automanejo? Son los métodos, habilidades y estrategias para las cuales las personas pueden dirigir sus propias actividades eficazmente hacia el logro de los objetivos.
El automanejo incluye la colocación de metas de esa persona, metas y objetivos, que lo va a necesitar para ganar confianza. Y cuando la persona gana confianza, es lo que llamamos la autoeficacia. Confianza en sí mismo para la interacción con los profesionales de la salud y para llevar a su vez a cabo los cuidados y las tareas. Quería preguntar, ¿estoy hablando muy rápido o voy bien? Freddy. Freddy se fue, no me está escuchando. Sí, te estoy oyendo, Maribel, va muy bien. Ah, bueno, porque yo a veces hablo muy rápido, así que si voy rápido me dicen. Bueno, lo importante es que el paciente se involucre en todas estas tareas, actividades y objetivos para lograr un proceso consciente y mejorar su proceso de salud-enfermedad. Ahora, con respecto al autocuidado, Lange y otros autores señalan que se refiere a acciones que toman las personas en beneficio de su propia salud, sin supervisión médica formal. De allí es que los investigadores no estiman apropiado referirse a autocuidado, algunos investigadores, porque están divididos, porque señalan que el autocuidado se refiere al cuidado que se realiza a la persona, pero allí no hay una supervisión directa. Y en la educación terapéutica en diabetes y en la diabetes, pues por supuesto el profesional, todos los profesionales de la salud están involucrados. Ellos señalan que el autocuidado es aplicable a cualquier afección e incluye todas las medidas para cualquier trastorno que pueda tener la persona, sin que haya necesidad de un profesional. De manera pues que el término automanejo pareciera ser el término más adecuado. Y cuando hablamos de autocontrol, pareciera un término como muy mecánico, muy positivista. Es decir, nos referimos a que tenemos la posibilidad de controlar a esa persona. Esa persona se deja controlar sin criterio y sin autonomía. De manera que el tema, este término de autocontrol, pues no pareciera tener muchos adeptos. Más bien el término de automanejo. Ya en el año 2002, la Organización Mundial de la Salud reconoció en la atención de los pacientes con enfermedades crónicas el automanejo. Y señaló textualmente que el automanejo es la piedra angular en la atención de pacientes con enfermedades crónicas, porque se entiende que es fundamental. Si no educamos al paciente, él no va a poder participar de manera activa. Vamos a tener entonces mayores complicaciones, mayores problemas de salud y mayores costos sociales y económicos que se atribuyen a un mal manejo de la enfermedad. Entonces, ¿por qué enseñar el automanejo? ¿Por qué dedicarnos entonces a que estas personas aprendan a cuidarse, generen una autonomía, un empoderamiento? Porque hay un manejo efectivo de la enfermedad, es decir, el paciente aprende a cuidarse. Él entiende la responsabilidad que tiene sobre él mismo. Participa de forma autónoma, guiado, por supuesto, por los profesionales de salud, hacia ese manejo efectivo de la enfermedad. Las investigaciones demuestran que hay optimización y control metabólico. Disminuyen las complicaciones, que son muchísimas en este tipo de patología. Disminuyen, por supuesto, el número de ingresos y con ello la disminución de los costos económicos que implican las hospitalizaciones y todo el aparataje y toda la atención que implica la atención de tercer nivel. Además, el costo social que le implica al paciente y el costo emocional de estar ingresado en un centro de salud. Y por supuesto, y en concordancia con lo dicho anteriormente, mejora la calidad de vida de la persona. De manera que hay suficientes razones para que consideremos el automanejo, como dijo la Organización Mundial de la Salud, como la piedra fundamental en la atención de los pacientes con diabetes. Hasta ahora podemos hablar de una educación tradicional y también podemos hablar de una educación para el automanejo. Cuando hablamos de la educación tradicional, algunas de las características que señalan los autores es la información y habilidades técnicas sobre la enfermedad. Informa al paciente, no necesariamente el enfermo comprende o no necesariamente sabemos si él ha desarrollado las habilidades técnicas. Transmisión simple de conocimientos, obediencia y cumplimiento de lo que se le explica al paciente. Con ello se pretende dar información al paciente y que él debe cumplir lo que se le diga.
Es simple y no utiliza habilidades. Describe los signos y los síntomas y no se enfatiza en el papel del paciente en el manejo de su enfermedad, que es lo que estaba insistiendo en la autonomía, en el rol protagónico, en el manejo consciente de su enfermedad al cual debemos propender para garantizar que él se va a empoderar. Cuando hablamos de la educación para el automanejo, nos referimos a que esta educación se sustenta en modelos conductuales y teorías como la autoeficacia. Enseña las pericias para resolver problemas. No solamente los signos y los síntomas, sino cómo ellos pueden resolver los problemas y cómo pueden evitar que aparezcan. Orienta sobre cómo reconocer y controlar los síntomas físicos y emocionales. No solamente se centra en el aspecto que tiene que ver con las manifestaciones físicas de la enfermedad. Entendemos que este es un ser humano y en toda su totalidad y en toda su integralidad tiene un cuerpo de emociones que van a influir de manera importante en cómo él pueda participar en su propio automanejo. El control de las decisiones compartidas. No solamente decide el profesional de la salud, él también decide y llegan a acuerdos. Hay un plan de acción personal sobre su comportamiento en salud, porque él es una persona y como persona es distinta a muchas otras. Tiene una cultura, tiene creencias, tiene formas, tiene estilos de vida, tiene relaciones familiares que lo hacen distinto. Y por eso el plan de acción debe ser personal e individualizado. Y en este tipo de educación se propende a identificar, conocer y acceder a los recursos comunitarios que le pueden servir de apoyo al paciente. Asimismo como las habilidades de comunicaciones que se tiene que tener. No solamente el paciente, sino también los profesionales de la salud que están participando en la educación terapéutica en diabetes. De manera pues que al final de toda esta educación para el automanejo, ¿qué queremos? Queremos que se dé la autoeficacia y que se dé la autoadherencia. Eso es lo ideal. Bien decía Albert Bandura, que es un psicólogo muy reconocido, yo me imagino que ustedes lo conocen, un psicólogo canadiense, es el creador de la teoría de la autoeficacia. Él señalaba que la autoeficacia es la creencia que uno tiene de su propio éxito o de la capacidad que tiene para conseguirlo. En este caso es la confianza que el enfermo, que la persona con la condición de diabetes tenga de creer, de pensar que él puede desarrollar esos hábitos de vida saludables y que puede participar activamente para mejorar su condición de salud. ¿Cuáles son los efectos de la autoeficacia sobre la conducta? Si esta persona está segura de que va a alcanzar las metas, va a elegir actividades y va a seleccionar ambientes apropiados para favorecer. La extensión del esfuerzo y la perseverancia mostrada durante la ejecución se van a ver incrementadas. La calidad del pensamiento y la toma de decisiones durante la ejecución. Allí también influye la autoeficacia. Y las reacciones emocionales, sobre todo las relacionadas con el estrés y la ansiedad, porque una persona que está segura, que está bien informada, además que está bien orientada, por supuesto que disminuyen los niveles de estrés y ansiedad. Ahora bien, existen teorías y modelos que deben ser estudiadas para comprender un poco lo que se refiere a los cambios de conducta en salud. Existen diferentes modelos. Vamos a citar algunos de ellos. Por ejemplo, antes de hablar del modelo de creencia de la salud, quería comentarles que la teoría del automanejo, hay una teoría que habla acerca del aspecto individual y familiar. Esa teoría es de Ryan y Sabin y propone que el automanejo es un fenómeno complejo y dinámico, donde hay tres dimensiones: contexto, proceso y resultado. Y existen factores de contexto que van a influir de manera importante en la persona. También tenemos el modelo de creencias de la salud que pueden ver acá en esta lámina. El modelo de creencias de la salud se refiere y entiende que existen variables demográficas como la edad, como el género, como las variables psicológicas que debemos considerar en el momento que vamos a hacer educación terapéutica en diabetes. O sea, la educación no está divorciada de la situación de vida de esta persona, porque el ser humano
es un ser cognitivo, es un ser emocional, es un ser comunicativo, pero además es un ser de relación, que tiene situaciones de vida que lo van a marcar y van a ser reflejadas en sus comportamientos. Entonces, el modelo de creencia de la salud pretende influir en estas variables para que la susceptibilidad percibida por la persona y la severidad percibida de la persona tenga alguna modificación. Esta persona va a tener beneficios percibidos de la acción preventiva. Por supuesto, va a entender los costos o las barreras percibidas de esta acción preventiva. Es decir, entender cuáles son los beneficios de... ¿Alguien está hablando por allí? ¿Hola? Ok. Los beneficios de la acción preventiva. El paciente va a entender cuáles son los beneficios de la prevención y cuáles serían los costos de no hacer una acción preventiva. ¿Cuáles serían las señales para la acción que plantea este modelo? Las campañas a través de los medios de comunicación, los consejos de otras personas, los recordatorios postales del sistema de salud, la enfermedad de un familiar, un amigo y artículos de divulgación. Se pretende un buen ajuste cuando se suscita una motivación de salud. El punto central o partida de todo proceso y en particular de este modelo de creencias de salud es la motivación. La motivación que se pueda generar en esta persona para poder de una manera activa abordar sus percepciones, abordar las amenazas que se ciernen sobre él y poder participar en mejorar sus estilos de vida. También tenemos en la teoría del autocuidado. La teoría del autocuidado fue planteada por una teorizante de enfermería muy conocida, Dorothea Oden. Oden plantea en su teoría como objetivo ayudar al individuo a llevar a cabo y mantener por sí mismo acciones de autocuidado para conservar la salud y la vida, recuperarse de la enfermedad y afrontar las consecuencias de dicha enfermedad. En esta teoría vamos a tener a su vez tres teorías de rango medio consideradas por la autora: la teoría del autocuidado, la del déficit de autocuidado y la teoría de los sistemas de enfermería. En una de ellas, que es la teoría del autocuidado, describe el por qué y el cómo las personas cuidan de sí mismas. La del déficit de autocuidado explica cómo desde la enfermería se pueden ayudar a las personas. Y la del sistema de enfermería explica las relaciones que hay que mantener. Esta teoría en general es aplicada a las personas que tienen un déficit en cuanto a algún problema de salud y tienen que generar conductas de cuidado. Y por acá tenemos la teoría de la autoeficacia de Albert Bandura, el psicólogo del cual ya les había comentado. Esta es una teoría muy importante, muy utilizada en educación terapéutica en diabetes. Y esta teoría supone que las personas existen en entornos donde los pensamientos, consejos, ejemplos, ayuda y apoyo emocional de otras personas influyen en sus propios sentimientos. Es decir, hay factores personales y hay factores ambientales. Las personas se ven influidas entonces por la sociedad, por la cultura, y al mismo tiempo hay una relación interactiva sobre las observaciones, las actitudes, los comportamientos y las opiniones. Hablamos allí entonces de la atención y retención. Las personas van a interactuar constantemente y van a abordar de manera explícita e implícita los factores psicosociales. Esta teoría tiene unos supuestos bien importantes. Uno de ellos es la conducta humana en su mayoría es aprendida. Y el aprendizaje es asociativo y es simbólico. Esta teoría del comportamiento humano se explica en términos dinámicos y recíprocos. De manera pues que vamos a ver que hay vías para el aprendizaje. Vías que van a tener que ver con el refuerzo de estas conductas de la persona a través de la imitación de comportamientos y producción. Es decir, la persona observa actitudes, comportamientos y opiniones. Va a hacer una imitación de estos comportamientos, los va a producir, los va a ejecutar. Luego va a hacer un modelaje de comportamiento a partir de una decisión. Es lo que Bandura llamó el modelado.
A través de estas vías del aprendizaje y del refuerzo que pueda tener, entendiendo que la conducta es aprendida y que el aprendizaje es simbólico y asociativo, y que la persona va a hacer un modelaje. Se somete a las vías de aprendizaje y vamos entonces a generar lo que hemos venido hablando, la autoeficacia y la autoadherencia, que son componentes fundamentales de cualquier proceso de educación en diabetes. ¿Vamos bien hasta aquí? ¿Hay algún aporte, alguna pregunta, algún comentario hasta acá? Maribel, una pregunta. Si yo tengo que contrastar autoeficacia de Bandura y autocuidado de Oren, eh, yo creo que el autocuidado propuesto por Oren en su momento fue un modelo bastante asertivo, ¿no? Sí, Pero los sí, tiempos han claro. cambiado, los tiempos han cambiado. Si hoy día tenemos que replantearnos Oren y conociendo Bandura, eh, asociar Bandura y elementos muy importantes del autocuidado no nos permitirían construir de repente un abordaje mucho más completo que permita que finalmente el paciente pueda tener los mejores resultados, porque sin duda para yo hacer para yo hacer autocuidado requiero empoderamiento, para generar automanejo tengo que tener un paciente educado y que esté empoderado de toda la información, ¿no? Exactamente. Freddy, yo creo que no hay que descartar ninguna teoría. Fíjate, vamos a devolvernos aquí. No hay que descartar ninguna teoría. Esta teoría de Dorotea Oren en su momento fue muy importante y lo sigue siendo. De hecho, en enfermería aplicamos muchísimo la teoría del autocuidado cuando tenemos pacientes en los centros de salud que tienen una dependencia parcial o total de enfermería. Esta teoría sigue vigente. Yo creo que nosotros como estudiosos de la salud e investigadores debemos propender a modelos integradores, donde tomemos los elementos importantes de cada teoría para hacer una construcción propia de nuestra realidad y de nuestra cultura que es diferente a otras. Eso es Excelente. lo que pienso, ¿no? Partir incluso y podemos construir nuestros propios modelos. Somos distintos y somos diferentes, tenemos realidades distintas. Entonces es importante este comentario que hace para trabajar en un modelo integrado. Gracias, Ok, Maribel. gracias. Gracias a ti porque es muy importante ese comentario. De manera pues que no descartamos ninguna teoría, tenemos que conocerlas y apropiarnos de lo que nos interesa pues de cada una de ellas. Fíjense que la teoría cognitiva social de Bandura ha sido probada en diferentes contextos. Van a encontrar numerosas investigaciones en revistas importantes a nivel internacional acerca del manejo de las enfermedades crónicas, especialmente de la diabetes, con el modelo de la teoría cognitiva social. La relevancia de esta teoría es enorme y merece la pena hacer el esfuerzo de comprenderla, de estudiarla, de ver sus principios pedagógicos y ver cómo se acentúa la importancia en los procesos simbólicos y autorreguladores de la persona. O sea, la gente aprende mediante la observación, mediante los modelos, que es el principio del que parte Albert Bandura, y lo podemos integrar con modelos de autocuidado. Yo creo que fundamentalmente algo que nosotros tenemos que considerar, y me voy a detener aquí en algo que es muy importante. Mire, colegas, ¿qué es para mí una persona? Yo creo que uno tiene que revisarse sobre qué considero yo que es una persona y pareciera que es algo muy elemental lo que yo estoy preguntando en este momento. Según el criterio que tú tienes de persona, según cómo tú ves a la persona humana, según cómo tú la defines, de esa manera la vas a tratar. De esa manera vas a entender la educación y vas a entender las diferentes teorías. Entonces, ¿cómo entiendes a la persona?
Es una persona pasiva que está esperando recibir órdenes y que tú, que eres el que lo sabe todo, el que tiene el conocimiento central, que eres el todopoderoso, le diga qué es lo que va a hacer. El profesional de la salud es el que lo sabe todo. Esta persona no tiene autonomía para decidir o para participar. Tenemos entonces que revisar cuál es mi concepto. ¿Qué considero yo que es la persona? La persona es un sujeto consciente y racional. Tiene capacidad de discernir y de dar respuestas sobre sus propios actos. Y además tiene capacidad, una muy importante, capacidad para decidir sobre cómo se va a cuidar. Y ahí es donde nosotros vamos a influir. ¿Por qué? Porque él tiene una dimensión cognitiva que hace referencia a la capacidad que tiene para entender, para comprender, para usar su intelecto y crear nuevos conceptos que modifiquen su entorno. Allí entramos nosotros cuando educamos. Ah, ok, pensamos que él va a modificar, pero ¿cómo va a modificar? En la medida que nosotros podamos abordar su capacidad cognitiva, pero ¿cómo? Entendiéndolo como una persona racional, entendiéndolo como un ser digno de respeto, como una persona que puede decidir sobre sus propios actos, pero además también que es una persona emocional, una persona que responde con estímulos internos y externos. Y mejorar esa dimensión emocional implica que va a haber un mejor autoconocimiento y que esta persona va a responder de mejor manera a cualquiera de las teorías que nosotros vayamos a aplicar. En este caso, a la teoría de Bandura, que ¿qué es lo que quiere lograr? Que haya autoeficacia y autoadherencia. Y como una persona puede ser autoeficaz, como una persona puede estar segura de sí misma y de que puede participar en su propio automanejo, en la medida que emocionalmente está estable, que nosotros hemos logrado generar seguridad, confianza, que se siente respetada, que se siente comprendida, entendida y no se siente juzgada. ¿En qué medida nosotros entendemos que esa persona es comunicativa? Que la capacidad que esta persona tiene para comunicarse. Vuelvo y repito, él no es igual a otra persona. Cada persona tiene una manera de comunicarse, tiene una manera de decirnos qué le ocurre, cómo comprendió, cómo entendió el proceso educativo que nosotros estamos pretendiendo realizar con él. Incluso un aspecto muy importante, y aunque Albert Bandura no lo dice aquí, yo lo voy a mencionar porque a mí me parece sumamente importante, es el aspecto espiritual o trascendente. Si estamos hablando de entender al ser humano en su totalidad como persona, tenemos que entender que él tiene una capacidad espiritual y trascendente y que en todo momento nosotros debemos respetarla. No sé si luego alguien me contará alguna anécdota, alguna vivencia que haya tenido con esto, pero los pacientes tienen sus costumbres religiosas, tienen su espiritualidad y en el marco de la educación debemos respetarla. Y por supuesto el componente ético-moral que esté incluido cuando nosotros tratamos de generar confianza y generar que este paciente pues tenga la autoadherencia, porque estamos respetando la autonomía. Esta persona es un ser en devenir. Nace, se desarrolla y en ese nacer y en ese desarrollo adquiere hábitos de vida que entendemos que muchas veces no son los mejores y estos hábitos de vida van a influir en las patologías asociadas a las enfermedades crónicas. Entendemos que es un ser en el mundo, es una persona que vive una realidad donde en el barrio, en la urbanización, una realidad familiar, una realidad de hogar, una realidad económica, ¿sí? Con la esperanza, con el dolor, con las angustias. ¿Cómo mejorar su existencia? Es un ser en relación. Es decir, son tantos los elementos que tenemos que considerar cuando estamos dando educación terapéutica en diabetes. Y que todos esos elementos los configuramos en los diferentes modelos que vamos a aplicar en esta educación. Y en ese sentido hablamos de la adherencia terapéutica. Qué importante este término. Tradicionalmente se ha utilizado el término cumplimiento para definir el grado en que una persona sigue las recomendaciones prescritas. Y este término ha sido cuestionado porque conlleva a un rol pasivo de la persona respecto a su tratamiento. ¿Cómo es esto? Limitándolo a tomar el medicamento, limitándolo a seguir indicaciones. Esto es cuando tradicionalmente se ha dicho el cumplimiento. Ah, usted no cumplió el tratamiento. Ah, es que el paciente incumplió la dieta.
Es una manera de culpabilizar a la persona y lo que menos se debe hacer cuando educamos es culpabilizar. Cuando culpabilizamos, retrotraemos a la persona y pierde la confianza en nosotros. Y se siente mal, se siente vulnerado. En la actualidad se prefiere usar el término adherencia como la habilidad de una persona para adquirir y mantener un comportamiento referente a un plan de cuidado. Este plan de cuidado es acordado con el equipo de salud. Son lo que decíamos anteriormente, las decisiones compartidas. Y esta definición es una definición promulgada por la Organización Mundial de la Salud. En el año 2003 señaló que es el grado de comportamiento de una persona tomar el medicamento, seguir un régimen alimentario y ejecutar cambios en su modo de vida que se corresponden con las recomendaciones acordadas con el prestador de asistencia sanitaria. Este concepto involucra participación, involucra automanejo, involucra autonomía, involucra respeto por el otro. Los autores han considerado también, y la Organización Mundial de la Salud lo ha dicho, que a pesar de que la medicina ha avanzado, enormemente avanzado en este siglo, y de manera sorprendente en las últimas décadas, existe un mayor conocimiento de las enfermedades, eso es cierto, y de numerosos tratamientos, pero a pesar de esto, la incidencia y prevalencia de la diabetes continúa siendo alta, a pesar de todo, de todas las publicaciones, de todo lo que sabemos, de todo lo que se forman los profesionales, hay una alta incidencia. Y su tratamiento muestra una menor efectividad. Esto lo dice la Organización Mundial de la Salud. ¿Y qué ocurre? Hay un grave problema. Y el grave problema es la falta de adherencia. Hola Maribel. Hola Maribel. Hola. Hola, ¿me escuchan? Ahora, Y prevalencia. Y continúa siendo alta. Y el tratamiento muestra menos efectividad de lo esperado. ¿Qué ocurre? Profe, disculpe, no se ve la línea que estoy compartiendo. Comentando que la Organización Mundial de la Salud considera como un problema mundial de gran magnitud la falta de adherencia al tratamiento. Y es que esta tiene una estrecha relación con la adopción de los estilos de vida saludables, con los factores subjetivos, está determinado por factores que intervienen en lo que piensa, lo que percibe, lo que siente, cómo vive la persona. Aquí el factor cognitivo es de suma importancia. Bien, porque el paciente, en la medida que comprende y tiene emociones favorables hacia el tratamiento, puede participar activamente y puede adquirir o participar en la adherencia a su tratamiento. Es necesario valorar, en este caso, un elemento importante que ustedes tienen que valorar, a veces es el deterioro cognitivo. El paciente realmente está entendiendo lo que usted le está explicando, realmente está comprendiendo. Es importante evaluar entonces también esta capacidad de en la adherencia terapéutica podemos decir que es la aceptación convenida del tratamiento entre el paciente, su médico y la enfermera, el nutricionista, todos los profesionales que le están atendiendo.
Es una relación de colaboración que establece el profesional de la salud y el paciente. Fíjense qué importante, ¿no? Es una relación horizontal de colaboración. Están ellos en una relación de colaboración. El cumplimiento del tratamiento es la medida en que la persona ejecuta las prescripciones médicas indicadas por el terapeuta. El paciente busca estrategias para garantizar su cumplimiento. Y un elemento muy importante es el carácter voluntario de las acciones para el cumplimiento. Aquí no se está obligando a la persona a cumplir el tratamiento, a cumplir la dieta, a cumplir la medicación, a cumplir el ejercicio. Él está convencido que debe hacerlo y que debe hacerlo para su propia salud. Entonces, la persona participa en la ejecución de las actividades, realiza los esfuerzos necesarios para garantizar el cumplimiento de estas prescripciones. Es decir, hay cambios en el estilo de vida. En la medida que el carácter es voluntario y la persona está convencida de que esto es para su beneficio, él va a participar en estos cambios de estilo de vida. Porque no hay manera que el equipo profesional esté las 24 horas del día supervisando el seguimiento de la adherencia terapéutica. ¿Cuáles son los factores relacionados con la adherencia terapéutica? Según la Organización Mundial de la Salud, los factores relacionados con el equipo de asistencia sanitaria, que tienen que ver con la atención, la educación, el seguimiento, la comunicación. Los factores socioeconómicos son muy importantes. Nosotros en particular sabemos que muchas veces el paciente no tiene para llegar a la consulta, o no tiene para comprar los alimentos de la dieta, o no tiene para el tratamiento, y esto es fundamental. Los factores relacionados con el tratamiento, si hay algún medicamento que le está originando malestar, incomodidad, los factores relacionados con el propio paciente y los factores relacionados con la propia enfermedad. Estos elementos debemos considerarlo para la adherencia terapéutica. Es muy importante para la adherencia terapéutica seguir un plan de alimentación adecuado, realizar la actividad física con regularidad, cumplir con la medicación que ha sido prescrita, realizar autocontrol del nivel de glucosa y de los factores de riesgo cardiovascular. Todo esto es fundamental, que el paciente, que la persona con la condición estén claros, estén orientados y comprendan la importancia y cómo van a hacerlo. Yo había colocado aquí cinco palabras que me parecieron importantes como una regla memotécnica para el educador en diabetes, para favorecer la adherencia, comprender al enfermo, capacitar, colaborar, la comunicación y la creatividad del mensaje que le vamos a suministrar. Si comprendemos al enfermo, él va a sentir confianza en nosotros. Lo vamos a capacitar, lo vamos a educar, pero además vamos a estar con él, activamente colaborando. Es una comunicación que es muy importante, que sea una comunicación sincera, auténtica, una comunicación en un lenguaje que él pueda entender. Y además la creatividad, que cada uno de nosotros disponga para llevar ese mensaje al enfermo. Son fundamentales, a mi juicio, para el educador en diabetes, para favorecer la autoadherencia. Y luego tenemos entonces el empoderamiento. ¿Y qué pasa con esta palabra de empoderamiento? Que estoy segura que ustedes la han visto también y es fundamental. Propendemos, queremos que nuestro paciente tenga empoderamiento, como un proceso a través del cual un individuo o un grupo gana poder y acceso a los recursos para manejar su propia vida. En este caso, ¿qué queremos? Queremos que el paciente, a través del proceso educativo, pueda ganar poder, pueda empoderarse, pueda ganar poder para manejar su propia vida, sus propios estilos de vida. Y este empoderamiento es efectivo si los individuos, o la persona, mejor dicho, adquieren las habilidades que los capaciten para resolver sus problemas de salud y tomar las decisiones acertadas, decisiones que toman en conjunto con el equipo profesional. Pero para ello tiene que estar
el paciente tiene que tener autoeficacia y entrar en el empoderamiento. Por ejemplo, traía yo acá un ejemplo que encontré por allí, hipoglicemia. Un paciente empoderado. Un paciente empoderado sabe cómo manejarse porque conoce acerca de esta complicación. Ah, bueno, tuvo un episodio de hipoglucemia, él sabe qué es lo que va a hacer, a dónde va a acudir y cuál es la acción inmediata que va a tomar. Y un paciente empoderado, por ejemplo, sabe, lo invitaron a comer en un restaurante fabuloso, el que más le gusta a él, pero él sabe qué opciones va a elegir, cuáles son los alimentos de ese menú que él puede comer para mantener sus hábitos saludables. Y entonces, ¿qué decimos? Que esta persona está educada, que esta persona está empoderada y que está haciendo un correcto automanejo. Y eso es lo que queremos. Otra definición de empoderamiento es el descubrimiento de la capacidad innata de las personas de hacerse responsables de su propia vida. Más que un modelo, es una filosofía de vida. Me gustó mucho este concepto. Es una filosofía de vida en la que el paciente asume la corresponsabilidad de su salud por medio del autocuidado. Esta es una definición de Garantini. Yo coloqué aquí la referencia bibliográfica por si acaso la quieren consultar. Pero me pareció muy interesante, ¿no? Entender esto como una filosofía de vida. Tienes una condición de salud. Bueno, entonces este asunto de empoderarte no es que hoy me empodero, mañana no, pasado sí, ahorita en diciembre me voy a olvidar porque estamos en Navidad. No, o sea, tienes una condición y requiere que lo asumas ya como filosofía de vida y que seas responsable. Responsable, no solo los profesionales de la salud, tú asumes tu autonomía, tu responsabilidad para cuidarte, para propender así a tu autocuidado. Y por supuesto, mejorar tu calidad de vida, mejorar tu sobrevida. Un paciente empoderado participa en la educación o en el tratamiento para alcanzar el objetivo terapéutico. Él tiene el rol protagónico y el rol decisivo. Él maneja día a día su propia condición de salud. Practica un comportamiento específico, adecuado a la situación que se le presente. Y tiene habilidades para reducir el impacto físico y emocional que la condición de salud le genera. Porque ya habíamos dicho anteriormente que consideramos entonces a este paciente, a esta persona, con una dimensión cognitiva que le hace aprender, con una dimensión emocional, son las emociones que él tiene en relación a su enfermedad y a cómo cuidarse, y una relación comunicativa. Para que la persona con diabetes pueda tener la capacidad de gestionar su enfermedad, es imprescindible que reciba una correcta educación en diabetes. No hay otra. Y sé que Freddy va a estar de acuerdo conmigo. Para que esta persona gestione su enfermedad, necesita una correcta educación. ¿Y quién le da esa correcta educación? ¿Quiénes son los llamados a darla? Las personas que tienen formación en educación terapéutica en diabetes. Todos los profesionales de la salud que lo atienden son responsables de educarlo de manera correcta, de una manera ética, de una manera comprensiva, de una manera respetuosa, de forma que él pueda entender el mensaje, lo pueda comprender, lo pueda aplicar a su vida. De esa manera podemos pretender, podemos entender y podemos lograr que él participe de manera activa gestionando su enfermedad. Y entonces viene otro término muy importante, el término alfabetización en salud. Ustedes han escuchado por allí, últimamente creo que hemos escuchado mucho alfabetización informática. Hay algunos que nos hemos sentido, Dios mío, ¿será que yo soy un analfabeto digital? Porque no se entra en tal plataforma. O soy un analfabeto tecnológico. Y hemos procurado en esta vorágine de la virtualidad aprender a pasos pues agigantados. Hay un término muy importante que se utiliza en salud y es el término alfabetización en salud. La alfabetización en salud tiene que ver con las habilidades sociales y cognitivas que determinan el nivel de motivación y la capacidad de una persona para acceder, entender y utilizar. Acceder, entender y utilizar. Fíjense que no es solamente que le informemos.
Mira, allí tienen los folletos, ahí está la cartelera, allí está la información. Pero, ¿y si no entendió? Si no logró comprender el mensaje, no estaba en los códigos que esta persona podía entender. Ahora, los puede aplicar, los puede utilizar. Esto es la alfabetización en salud. Utilizar la información de forma que te permita proveer y mantener una buena salud. Y esto lo dice la Organización Mundial de la Salud. La alfabetización se traduce en empoderamiento. Si hay alfabetización en salud, es igual a empoderamiento. Significa pasar de la teoría a la práctica. Obtuvo la información, la leyó, la manejó, pero luego la aplica, luego la utiliza. Accedió a la información, la entendió y luego la aplicó. Eso es fundamental. Hay un modelo de conceptualización en salud que ha sido promulgado por el proyecto europeo. El proyecto europeo de alfabetización en salud es un proyecto financiado por la Comisión Europea en colaboración con 8 países de la Unión Europea y está coordinado por la Universidad de Maastricht. La finalidad de este proyecto es establecer una sincronía en la red europea para la alfabetización de salud. Ellos han hecho numerosos estudios e investigaciones y han encontrado la gran falencia que hay en la alfabetización en salud y han determinado que si quieren prevenir las enfermedades crónicas, necesariamente hay que alfabetizar a los individuos en los comportamientos adecuados para participar en su salud. Allí en este modelo, los investigadores del proyecto europeo plantean que existen los condicionantes sociales y medioambientales que van a influir de manera importante en la persona. Tenemos las condiciones situacionales y las condiciones personales. Todo esto va a influir. Además de eso, en el curso de la vida de la persona, esta persona en su desarrollo, en su devenir, va a tener acceso a información de salud y este acceso que le debe permitir la comprensión, el conocimiento y la motivación. Pero además de eso, la evaluación y la aplicación de ¿qué? De los contenidos informativos, de los contenidos para cuidar su propia salud que ha recibido en el devenir de su propia vida y que esto va a generar una atención y un cuidado que luego va a influir en la prevención de la salud y en la promoción de la salud. ¿Qué se quiere? Que las personas sean capaces de utilizar los servicios de salud, que adquieran conductas de salud saludables para obtener resultados sanitarios favorables, que participe, que se capacite y que exista además una equidad y sostenibilidad en los sistemas de salud. Todo este concepto de alfabetización de salud se maneja tanto a nivel individual como a nivel colectivo. Este gráfico me pareció sumamente importante, además que está siendo muy trabajado en la Unión Europea por los investigadores. Y me parece que es bastante integral porque implica los elementos que les he estado comentando. Entender que la persona es un ser en relación, es un ser en devenir, un ser que tiene una situación de vida, pero además tiene una situación personal que van a influir, que son las condiciones sociales y medioambientales. Además de eso, que debe tener comprensión y acceso a la información para poder aplicarla. Entonces, me parece, ¿verdad?, bastante interesante este modelo. ¿Cómo alfabetizar? Oye, qué importante esta figura que le coloco aquí para decirles que cuando le vas a hablar al paciente, ¿en qué idioma le hablas? Seguramente le podemos hablar en el idioma que nosotros conocemos, que es nuestro léxico, el léxico de los médicos, de las enfermeras, de los nutricionistas, de las personas que hablamos de salud, y que es nuestro léxico, nosotros lo entendemos, pero el paciente no. El paciente ese léxico le parece que es chino, le parece que es japonés, no lo comprende. De manera pues que cuando nos estamos dirigiendo y pretendemos alfabetizar, tenemos que bajar el nivel, ver cómo esta persona está comprendiendo, cuál es su nivel, cuál es el nivel educativo de esta persona y tratar de llevar nuestro lenguaje a que nuestros códigos sean compatibles con los códigos del usuario para que pueda acceder, pueda comprender y pueda aplicar la información que le estamos dando. Si no, mira, vamos a encontrar entonces a la señora luego en su casa, oye, ¿qué será este frasquito? ¿Para qué será esta pastilla? ¿A qué hora fue que el doctor me dijo? ¿Cómo me dijo el doctor que me la iba a tomar? ¿Y qué efecto me va a causar? Yo mejor no me la voy a tomar.
porque mi vecina me dijo que esto me podía dar así, 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 me puede ocasionar malestar. Es lo contrario de lo que nosotros queremos. Lo queremos empoderado y lo queremos educado, pero para eso tenemos que saber cómo vamos a alfabetizar, cómo le vamos a llegar a esta persona que está tan necesitada de información. Algunas estrategias para promover la alfabetización en salud es mejorar las habilidades y herramientas de comunicación clínico-paciente. Usar un lenguaje no médico, proveer material de lectura o proveer material audiovisual. Verificar que el paciente entendió. ¿Cómo es esto? Verificar que el paciente entendió. Cuando yo pregunto, le pregunto. Cuando le doy información al paciente y luego le pregunto acerca de lo que yo dije, para obtener una respuesta de él en sus propias palabras. Es el chequeo. El uso de tecnología de la información, indudablemente, en este momento, pues se ha constituido en un aliado principal de la educación en salud. Usar recursos de educación en salud, usar mensajes de texto para recordatorios de tratamientos o citas, utilizar los videos en la sala de espera, utilizar los videos en la consulta, utilizarlo también con grupos de pacientes, promover el autocuidado. Las 3 preguntas al final de la consulta, que todo profesional de la salud debe hacer con el enfermo. Nuevamente para comprobar si comprendió. Otro elemento importante son los planes de acción escritos. Planes de acción individualizados. Pueden existir muchos planes de acción, pero nosotros debemos personalizarlo a ese usuario, a esa persona que tiene características diferentes, y desarrollar sistemas de apoyo y entornos de cuidado. Los trajo con las comunidades de apoyo, que es la comunidad de pares, grupos de pacientes con la misma condición y que pueden apoyarse, pueden hacer grupos de comunicación y grupos de apoyo, y grupos en la misma comunidad donde esta persona vive. Y por supuesto nos corresponde identificar cuáles serían los recursos comunitarios que pudieran apoyar al paciente. Estrategia para la alfabetización en salud. Bueno, muchas y muy importantes que nosotros debemos manejar. Remover barreras de acceso a la ayuda. Establecer los objetivos inteligentes en concordancia con el paciente. Usar un listado de cosas o de metas que queremos alcanzar con el paciente. Recompensar los pequeños logros. Felicitarlo además, que él se sienta reconocido por sus logros. Hacerlo divertido, hacerlo dinámico. Hacer los videos. Yo estuve viendo unas infografías que ustedes hicieron, me parecieron súper interesantes. Y estuve viendo también unos videos recientemente, también de este grupo, y me parecieron bonitos, me parecieron divertidos y me parecieron accesibles. Yo creo que esa es la manera. La manera es llegarle de una manera franca, de una manera divertida, de una manera sencilla. Ese es el mensaje que le queremos dar a ese enfermo. Anticipar las dificultades y qué hacer ante ellas. Hacerlo fácil, no tiene por qué ser complicada la información que nosotros le vamos a transmitir a ese paciente. Hacerla atractiva. Para eso tenemos suficientes recursos por internet para hacer atractivo el mensaje. El uso de técnicas de entrevista motivacional y balances de decisión. Es cuando hacemos el balance de los logros alcanzados y que tenemos pendiente por alcanzar. La información oportuna en el momento preciso. Considerar el aspecto social. Y un elemento muy importante, involucrar a la familia, a los amigos. Este es un elemento crucial. Ellos se constituyen en una base de apoyo para el enfermo, en una base de apoyo, de comunicación. Está la mamá que ayuda al paciente con la comida, está el familiar que le trae las frutas que requiere, los amigos que entienden de su condición y no tratan de generar que esta persona se salga de los hábitos que recién está adquiriendo. De manera pues que a ellos también hay que involucrarlos. Dar apoyo cuando las personas son más receptivas y cuando no son también. Establecer recordatorios de conductas saludables. Aquí tienen un montón de elementos que les puede permitir ser creativos. Recordatorios a través del celular, de las computadoras, mensajes de texto, el uso de stickers. Hay muchas maneras de establecer los recordatorios y que el paciente puede participar en la elaboración de estos recordatorios. Estar abierto a la retroalimentación positiva, comprometerse de forma explícita con la sociedad y conectar con personas en la misma situación. Es lo que les decía anteriormente de hacer las redes de apoyo
de las personas con la misma condición o situación de salud. Las precauciones universales en alfabetización de salud que se han establecido. Mejorar las habilidades de comunicación del clínico, verificar si el paciente entendió. Estas son precauciones universales que todos nosotros debemos tener. Mejorar nuestras habilidades de comunicación. A veces entendemos y creemos que los otros nos entienden y no es así, no nos están entendiendo. Podemos decir una perorata de muchas, de millones de cosas. Podemos saber el último artículo científico, lo último que dijo la Organización Mundial de la Salud. ¿Ah? La última separata, la última investigación. Ah, pero ¿y el paciente entendió lo que nosotros le explicamos? Hay que verificar si el paciente entendió. ¿Mm? Consiste en un acto, diría yo, de humildad. Bajar el nivel y hacer que él nos entienda. Usar las herramientas de salud. E-learning, salud. Usarlas y revisar las potencialidades que tenga el paciente para utilizarlas. Promover el autocuidado del paciente, preguntas, planes de acción, desarrollar los sistemas de apoyo en los entornos de cuidado, comunidades de apoyo y por supuesto el apoyo de los pares. Y promover el apoyo familiar y de los amigos. Entonces, correspondería además para la educación terapéutica en diabetes, entender el programa o comprender pues que hay que hacer un programa personalizado en educación terapéutica en diabetes. Y entender la relación que sostenemos con este ser humano, con un ser humano que sale al encuentro del mundo, porque tiene una situación de salud que necesita ser apoyada, que necesita ser entendida y que necesita además entenderla para participar. Y allí es donde hacemos un diagnóstico educativo. ¿Qué sabe él? ¿Qué saben sus familiares? ¿Cuáles son las fortalezas y las debilidades que tiene este paciente? De allí definimos un programa personalizado, entendiéndolo como un ser único e indivisible, como una persona distinta y diferente a las demás, con maneras de percibir la realidad diferente y de afrontarla de una manera diferente. Planificar y aplicar acciones, sesiones de trabajo, y luego evaluar las habilidades adquiridas por el paciente. La educación estructurada en diabetes mellitus. ¿Cuándo? ¿Cuándo la vamos a hacer? En el mismo momento del diagnóstico. Desde el mismo momento del diagnóstico. Incluso si vamos a hacer promoción de la salud desde antes, desde la escuela primaria, tiene que haber educación preventiva. En el momento del diagnóstico hay que educar al enfermo. En el periodo que sigue el diagnóstico es la educación de profundización y refuerzo. Y a largo plazo, permanentemente hay que reforzar y hay que revisar cuáles son los patrones de conducta, cuáles son los hábitos. Si el paciente está requiriendo mayor información, tenemos que permanentemente estar reforzando la educación sobre el automanejo y el autocuidado en el enfermo. ¿A quiénes se lo vamos a hacer? A las personas con diagnóstico de diabetes, a los padres, a la esposa, a los cuidadores, a los hijos, a los amigos, a todo su núcleo cercano que es el núcleo de apoyo, su entorno de apoyo. Y entonces, todo este asunto de la educación terapéutica en diabetes, educación en la salud, alfabetización tecnológica, entendemos entonces que educar es más que un verbo, es más que una simple palabra. Educar en salud es cuidar la vida, es proteger la vida, es promover la salud, es crear espacios de reflexión, es crear espacios de encuentro donde el paciente se siente entendido, se siente comprendido, se siente persona y siente que un grupo de profesionales está identificado con su situación y le puede orientar, le puede ayudar para lograr un mejor estado de salud, que además lo podemos acompañar en su situación y que en este crear, acompañar, cuidar y orientar, él va a aprender, que él es capaz además de investigar para generar su autonomía, de su propio automanejo, que además vamos a favorecer la indagación, la ayuda, a experimentar. Además,
vamos a inspirar los mejores sentimientos, la mejor actitud de ese enfermo y de sus familiares, de esta persona con esta condición, inspirarlo para promover y participar en mejores estilos de vida para favorecer su vida, su calidad de vida y por supuesto la motivación. Vamos a transmitir motivación y así lo ayudamos a crecer, lo ayudamos a innovar. De manera pues que me pareció tan lindo pensar que todo esto es lo que significa lo que ustedes hacen, lo que nosotros hacemos, que es educar a la persona que nos necesita, educarlo para la vida, educarlo para estar en mejores condiciones, para disminuir las complicaciones y fundamentalmente para mejorar su calidad de vida. Hasta aquí mi aporte el día de hoy. Termino aquí. No sé si el profesor Freddy quiere hacer algún aporte, un comentario, o va a abrir una sesión de comentarios, de preguntas y respuestas. Gracias.